Aquí es... Cortar un grano de sopóforo. Aplastar con el cuchillo libera mejor el jugo. Recetas de pociones avanzadas. ¿Qué pasaría si te dijera que una tesis universitaria de 318 páginas o un trabajo escolar lo podés reducir a 2 páginas, siendo el trabajo original de 318 páginas? ¿Lo harías? Te voy a demostrar cómo. Es tan simple como demostramos la vez pasada, leyendo por conceptos. Es decir, y hoy les tengo una prueba que al día de hoy todavía no se estrena, pero al día que ustedes están viendo este video ya está publicado para que todo el mundo lo pueda ver. Estoy hablando de nuestro podcast. Nuestro podcast fue hecho por mí gracias al libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que hablamos de este tema en el video de Encuentra tu propósito. Los voy a dejar por acá. De todas formas, lo buscan en nuestro canal, lo tenemos. Y ahí hablábamos de diferentes métodos. Y el principal, es el leer por conceptos. Tengan en cuenta que el libro tiene 318 páginas. El libro entero. Pero el podcast solamente tiene 10 páginas. Y ustedes se dan cuenta en el podcast que el podcast tiene un solo tema y tiene un principio y un final concreto que individualmente podría ocupar un libro de 10 páginas. Entonces, lo que hay que pensar es en cómo se define la idea. Y una vez que nosotros tenemos la idea concreta, no quiere decir que tengamos la idea resumida, sino que nosotros tenemos una idea con un principio y un final, y ese principio y final tiene un concepto por sí mismo único. Irreemplazable. Es decir, que nosotros tenemos que dejarnos de pensar en lo que el libro entero nos quiere comunicar. Nosotros tenemos que pensar en lo que nosotros queremos aprender de este libro, en este caso. ¿Puede ser nuestra tesis universitaria? Por supuesto que puede ser nuestra tesis universitaria. Nuestra tesis puede tener más de 318 páginas o menos, pero el concepto es lo mismo. ¿Qué es lo importante de la tesis? ¿Qué es lo importante de tu trabajo? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la razón que te motivó a hacer esa tesis? No te estoy diciendo que hagas un resumen, no te estoy diciendo que expliques de qué se trata la tesis, sino que busques justamente la explicación de la tesis en tu trabajo de 318 páginas. Es decir, no te estoy pidiendo como ponerle que estamos en una clase y estás con tu profesor y tu profesor te dice, haceme un resumen de tu tesis. No, eso no es un resumen, sino que es con las palabras de la tesis. Es decir, vos lees la tesis, ¿no? De 318 páginas. ¿Está bien? La tenemos. 318 páginas es la tesis completa. Pero leyendo ya y con la cabeza fresca de que la tesis la tenés terminada,
léela de vuelta. Léela de vuelta y solamente busca los puntos. No los puntos importantes, sino qué es lo que más qué es lo que más te entusiasma de la tesis. ¿Qué es el corazón? Y cuando me refiero al corazón, me refiero al propósito. ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? ¿Qué es lo que está, por qué la tesis está hecha sobre ese tema? Pero no me la digas, no me la resumas, sino que busques en todo tu estudio de la tesis, busques la resolución, la manera de resolver, porque vos en la tesis tuviste un inicio, una investigación y un final. Entonces, tu objetivo ahora es buscar el propósito de la tesis global. Es decir, vos tenés una cosa armada, ¿no? Principio, desarrollo y final. ¿Cómo llegaste a ese final? Parte de ese final está en el desarrollo. Entonces, busca cuándo llegaste al clímax en el desarrollo y súmalo al final, agregarle al final. O sea, es decir, sacamos el clímax del desarrollo que está en el medio de la tesis. Y entonces, una vez que sacamos el clímax, la parte importante, la parte que ya descubrimos, como si hubiéramos descubierto un tesoro. ¿Cómo llegaste a ese tesoro? Seguramente en la parte del desarrollo de la tesis tenés el clímax que yo le digo a la resolución, la parte eureka, la parte que vos dijiste, wow, con esto cierro, con esto que me siento en mis entrañas, tengo el final. Entonces, la parte importante es encontrar el clímax. Por eso yo le digo encontrar el propósito. Una vez que vos tenés la tesis armada de 318 páginas, solamente busca el clímax, que en este caso, en los libros, sería el prólogo. Solamente una vez que conoces la historia completa, una vez que tenés el trabajo completo, busca el prólogo de la tesis, que es el resumen. Pero no te estoy pidiendo que resumas, sino buscar el propósito de la tesis sería buscar las partes importantes. ¿Por qué? Porque el cerebro hace una cosa. Primero vos tenés que inventarte la tesis porque la tesis no existe. Una vez que la tenés armada es más fácil. Porque vos la conocés. O sea, no es una tesis que no hayas leído antes, que no hayas procesado en tu cabeza antes. Entonces, una vez que la tenés terminada, decís, listo, espectacular, me saco un peso de encima. Perfecto. Pero eso no es el final. Pero estás muy cerca del final. Porque ya no tenés que pensar en la estructura de la tesis. La tesis la tenés enfrente, completa. Ahora solamente hay que buscar el clímax, la parte importante de la parte completa. Y una vez que la tenés, solamente buscando lo más importante de ese clímax, trata de buscar lo más importante, es decir, lo que te llama la atención, lo que te hizo enamorar de esa tesis, pero no inventándote un resumen de lo que lees, sino con las mismas palabras
de la tesis es como esto, copiarlo, lo que tenés en la tesis, copiarlo y rearmarlo junto con el final. Y ahí, damas y caballeros, tenemos lo que yo le digo lectura inteligente. Porque tenemos un desarrollo a través de nuestro gran estudio que nos puede llevar mucho tiempo a tenerlo resumido en 5 o 2 páginas. A esto voy con la lectura inteligente. Y cuando nosotros tenemos ese resumen que nosotros rehicimos, que nosotros repensamos a través de nuestro trabajo integral, es decir, a través de nuestro trabajo general, nosotros vamos a ver que es mucho más acotado, inconscientemente, es mucho más resumido, inconscientemente nuestra idea. ¿Por qué? Porque la dividimos en fases. Es como si vos quisieras subirte a una Fórmula 1 sin saber manejar. No se puede. Pero si uno primero se sube a un auto de karting, después a otro, y a otro, vas paso a paso, peldaño a peldaño. Y así vamos a ir resumiendo de a poquito. Y básicamente lo que vos estás resumiendo en esas páginas es la conclusión, sin inventar, sino sacándola de los registros estudiados que tenés de el estudio general que te llevó años estudiar. Es decir, es como si fuera un estudio de tu propio estudio y después ese propio estudio lo reducís a lo concreto. ¿A cuál es el propósito? ¿A cuál es el final? ¿Por qué vos decidiste estudiar eso? Entonces, como vos ya lo tenés estudiado y no lo tenés que pensar, no es que tenés que inventarte un resumen, no. Con las mismas palabras que están escritas ahí, las copias y las corres, o sea, no digo corregirlas, sino que las movés hacia la parte final. Y con esa parte, que es el clímax, la parte importante, la parte que nos enamoró de nuestro trabajo, y puede ser la explicación de algo que encontramos ahí. O sea, tiene que ser la explicación de nuestro estudio. Entonces, una vez que tenemos nuestra explicación y el final, que tiene por supuesto concordancia con todo el trabajo, incluso el final vas a ver que lo vas a poder resumir, porque lo vas a poder simplificar al final junto con el clímax que encontramos. Entonces a eso vamos con esta explicación que quiero darles. Napoleón Hill tiene 318 páginas, el libro completo. Pero nosotros buscamos algo concreto, que en este caso es la historia del podcast. Y adivinen qué, la historia del podcast fueron solamente 10 páginas. 10 páginas que no están ni en el principio, ni en el final, ni en el medio. Simplemente el podcast es un testimonio de cómo funciona el método de Napoleón Hill. Entonces, vos tenés que buscar eso.
Cuando yo digo la conclusión, el clímax, el propósito, es buscar tu propio sentir. Es buscar la propia conclusión de tu trabajo. Y la propia conclusión de mi trabajo fue el podcast de 10 páginas, sacado de un libro de 318 páginas. ¿Se entiende? Bueno, y si lo quieren reducir más, se puede. Se puede, y lo tienen acá en este video que ya hemos visto del propósito. Así que vayan a verlo. Y esa sería la segunda parte. Y llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.